Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Mufti. Como siempre, un abrazo y un saludo para todos. En el día de hoy vamos a ver los volúmenes. Uno de los estudios más interesantes que podemos hacer en la gráfica. Es uno de los datos más importantes después del precio dentro de la gráfica para muchas personas. Así que es muy interesante que aprendamos esta técnica. Si es la primera vez que estás acá en el canal, no olvides suscribirte y darle like y darle click a la campanita para recibir las notificaciones. Así que amigos, no siendo más, ¡empecemos! Ok amigos, aquí estamos, vamos a hacer la teoría bastante simple y pasamos a la práctica. Son tres conceptos que vamos a aprender. Hay muchas teorías enfocadas en los volúmenes, no vamos a ver todas las teorías, hay muchas estrategias también. No vamos a ver todas las estrategias obviamente, pero poco a poco las vamos a ir conociendo dentro del curso de trading. Por lo pronto vamos a interpretar lo más conocido, cómo se usa más el volumen dentro de la gráfica. Así que empecemos con la teoría. Dice: el volumen es una medida que muestra la cantidad que se ha negociado en un periodo de tiempo un activo financiero. Es una herramienta muy poderosa, pero a menudo se pasa por alto. La información del volumen se puede encontrar casi en cualquier lugar, pero pocos comerciantes o inversores saben cómo utilizar esta información para aumentar sus ganancias y minimizar el riesgo, por lo que no le dan la debida importancia. Así que señores, es muy importante, a pesar de que muchas personas no prestan mucha atención. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver el volumen alto o el volumen bajo. ¿Qué significa? El volumen es el segundo elemento más valioso después del precio en el gráfico. Un gran volumen significa que hay una gran cantidad de participantes en el mercado involucrados en la acción del precio, incluidas las instituciones financieras conocidas como las ballenas en el mundo del trading, que generan la mayor fluctuación de mercado. Si las instituciones financieras están negociando, significa que están interesadas en un precio en el nivel y literalmente empujan el precio hacia arriba o hacia abajo. Esto quiere decir que si las grandes inversores y las instituciones y las ballenas están interesadas en algún punto del precio en la gráfica, pues se va a ver ese interés al momento de la entrada de estas instituciones financieras, por lo que nos puede ayudar a leer un poco cuáles son los puntos más importantes y los puntos que el mercado reconoce como caro o barato. El volumen bajo nos dice que hay muy pocos participantes en el mercado y que ni los compradores ni los vendedores tienen un interés significativo en ese precio. En este escenario no se involucran instituciones financieras o las ballenas, y por lo tanto cualquier movimiento de los comerciantes individuales será débil. ¿Ok? Vamos a ver esto cómo sería en la gráfica, así que vamos inmediatamente a una prueba en esta zona y vamos a mirar cuáles son esos puntos importantes en los que el precio estaba bajo y nadie estaba interesado en el precio, y cuando el precio estaba ya en algún punto importante y las personas y las instituciones se interesaron. Hay que tener en cuenta dos factores importantes antes de empezar con la explicación, y es que en los volúmenes, que aquí lo tenemos en nuestra gráfica, voy a colocar un color más visible. En nuestra gráfica vemos los volúmenes en esta zona, están de color rojo y verde. Muchas personas interpretan esto como que los rojos es cuando había más vendedores y los verdes cuando había más compradores. La realidad nada tiene que ver. Los volúmenes no muestran si había más o menos compradores o vendedores. Los volúmenes muestran solo la cantidad de negociación que hubo en ese periodo de tiempo. Si estamos en una gráfica de 4 horas, se va a referir al periodo de 4 horas. Si vamos a una gráfica de 1 hora, pues vamos a estar en periodo de 1 hora. Y así sucesivamente. Cada periodo va a tener su propio volumen de tiempo, basado en el tiempo específico de esa gráfica. Entonces, si nosotros vemos que está rojo, no quiere decir que entonces que hubo más vendedores. No. Lo que quiere decir es que la vela en ese momento, cuando cerró el volumen, estaba una vela en venta, una vela que el precio cerró por debajo del de apertura. Y cuando termina en compra, quiere decir que la vela terminó en azul. No todos los volúmenes en todas las plataformas funcionan de la misma manera. Hay plataformas en las que el volumen no tiene ningún color y solamente muestra los picos, que en realidad es lo único que nos interesa, y otras muestran diferentes colores. Así que hay que estar muy atentos, pero la teoría dice que
o no muestran colores, o muestran colores basados en los cierres anteriores, o muestra los colores de cada vela en particular. Así que te invito a que mires cada una de tu plataforma, pero si estás en TradingView o en Coinigy, los vas a encontrar con colores basados en el color de cada vela como cerró. ¿Ok? Entonces, veamos cuáles son los momentos en los que el precio está teniendo un movimiento en el que el interés de los compradores es bajo. Veamos en esta zona cómo el precio se mantuvo casi por 24 horas en este punto, y vemos que en su defecto el volumen se mantuvo en un promedio bastante corto y de poca volatilidad, de poco volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen nos está mostrando que en este precio no había un interés claro de parte ni de compradores ni de vendedores, mucho menos de ballenas o instituciones financieras, por lo que el precio se mantuvo muy estable. Cuando vemos que una vela, un volumen se nos dispara de manera grande, vemos que el volumen se relaciona con la vela que acaba de abrir en esta zona, por lo que nos da indicio de que en este precio acaba de ocurrir algo. Hay instituciones financieras o movimientos fuertes que nos indican también en esta zona que el volumen ha empezado a subir, por lo que se puede interpretar como un movimiento o una confirmación del movimiento. Vemos que en esta zona otra vez baja el volumen y el precio se devuelve. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver en la teoría, pero esto quiere decir que el volumen no fue suficiente y empieza una pullback que se conoce. Pero luego hace otro volumen alto en esta zona cuando se crea esta vela, generando una confirmación de que solamente está generando volúmenes altos cuando el mercado se mueve en la dirección de venta, por lo que un volumen alto en favor de tendencia nos indica una confirmación de lo que puede venir, y ocurrió este bajonazo con un aumento de los volúmenes. Esto hay que verlo muy detalladamente. Vamos a ver ahora más teoría y explicamos esto más a fondo. Así que acompáñenme a ver por qué se está dando esto y qué quiere decir esto con la tendencia en este momento. Cómo interpretar el volumen en tendencia. Vayamos a la siguiente presentación y dice: volúmenes y tendencias. El volumen nos ayuda a determinar el estado de una tendencia. Una tendencia alcista es fuerte y saludable si el volumen aumenta, ojo, si el volumen aumenta a medida que el precio se mueve con la tendencia. Es decir, si el volumen aumenta cuando la tendencia va en favor de tendencia y disminuye cuando el mercado va en contra de la tendencia, es decir, a esto se le llama pullbacks o correcciones. Cuando el mercado hace la corrección, el volumen disminuye, pero cuando vuelve a tomar el rumbo de la tendencia al precio, el volumen aumenta. Esto quiere decir que la tendencia es sana. ¿Cómo interpretamos una tendencia sana? Veámoslo en la gráfica. Esto mismo funciona, ojo, de manera contraria. Si la tendencia es bajista, también funciona a la baja y su defecto, ¿ok? En este caso que tenemos acá, vemos que tenemos la tendencia viene bajista, y vemos que en esta zona se confirma un movimiento bajista. Vemos que este volumen sube por debajo de la media. Ahora, si queremos saber cuál es la media de nuestro indicador, de nuestro volumen, ya les voy a mostrar cómo funciona. La media de nuestro volumen la podemos determinar viendo los volúmenes anteriores o siguiendo esta línea de media de volumen, que es una media móvil exponencial, creo que es, no, una media móvil, es una media móvil, un moving average que va a moverse dándonos la media de los volúmenes. Si el volumen pasa por encima de la media de los volúmenes, es otra forma de indicar que ha roto la media. En este caso la rompió en esta zona. El volumen sale bastante fuerte de la media a favor de la tendencia. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento, la vela, fue roja a favor de tendencia y el volumen aumentó. Es decir, venía un volumen bajo, pero aumenta cuando la vela se da a favor de tendencia en un punto de rebote en una media móvil exponencial, o puede también ser en un soporte, una resistencia. Nos indica que es posible que continúe la tendencia o se confirma la continuación de la tendencia. Y efectivamente así sucedió. Vemos que la tendencia cae fuerte con velocidad y los volúmenes aumentan.
Cuando los volúmenes aumentan y el precio cae con velocidad o sube con velocidad, cualquiera sea el caso, es indicio de que estamos teniendo al final del movimiento. Cuando el volumen aumenta de manera exponencial es cuando llega casi siempre al final, y una prueba de que esto ha ocurrido es cuando el siguiente volumen de la vela a favor de tendencia es menor al volumen anterior o bastante menor a los volúmenes anteriores. Esto indica que puede darse el pullback que en efecto se da en esta zona. Esta es una forma de interpretar los volúmenes y vemos que la tendencia sigue bajista por una razón. Decíamos que la tendencia es sana cuando los volúmenes aumentan a favor de tendencia, pero que los volúmenes disminuyen cuando se da un pullback en contra de la tendencia. Y vemos en este caso que el volumen disminuyó mientras el precio subía de precio, por lo que estamos ante una tendencia bajista. ¿Y qué pasó? Que una vez empezó a caer el precio en esta zona, los volúmenes vuelven a aumentar, por lo que estamos en un caso típico de una tendencia bajista sana. Esto es en el gráfico de Bitcoin. Así que estaríamos esperando a que al momento de entrar el precio empezar a bajar, los volúmenes disminuyan para que el cambio de tendencia pueda empezar a darse. Eso es una forma de interpretar el volumen, así que muy atentos con los cambios de volumen para entender las tendencias sanas, ¿ok? Porque es una forma muy importante de interpretar este tipo de volumen. Veamos la siguiente teoría sobre los volúmenes y cómo podemos interpretarlos. Nos habla de los volúmenes y las reversiones. Cuando los picos de volúmenes alcanzan ciertos niveles de precio, los traders profesionales saben que esta es una señal clara de un mayor interés, el que muestran los operadores a ese nivel de precio. Si hay un interés significativo, como lo revela la barra de volumen, significa que el nivel es importante. Esta simple observación del volumen permite a los comerciantes identificar niveles importantes de soporte y resistencia que probablemente desempeñen un papel importante en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que si vemos que en esta zona, por ejemplo, se ha generado un volumen fuerte justo cuando toca este punto en los 9011, quiere decir que este punto se vuelve referencia para nuevas o futuras toques de este punto. Una vez el precio vuelva a tocar este punto, al tener una referencia de volumen alto en esta zona, nos indica que es posible que encontremos una resistencia o un soporte futuros en esta zona. O sea que el volumen también es una confirmación para crear puntos de soporte y resistencia. Lo mismo ocurrió en esta zona. Cuando llegó a este punto, vemos que el volumen se dio fuerte en este punto, por lo que podemos indicar que este punto en particular, 17.165, vuelve a colocarse también como un punto importante, dado que el mercado interpreta estos puntos de alto volumen o de interés, ya sea a la compra o a la venta del mercado, por lo que hay que estar muy atento a los picos con alto volumen para generar puntos de soporte y resistencias más importantes debido a su volumen. Es otra forma de utilizar el volumen para identificar puntos más importantes en la gráfica. Ahora, si un activo llega a una resistencia, un soporte que ya conozcamos de anterioridad y se dan picos de volumen, también es una confirmación de que ese punto va a generar una sobrecompra o una sobreventa. Por lo que es importante utilizar los volúmenes para operar la resistencia y los soportes. Muchos traders solo operan con volúmenes, resistencias y soportes. Y conozco de antemano, y lo digo en este video, muchos operadores exitosísimos utilizando soportes y resistencias solamente y los volúmenes. Así que muy atentos a esta teoría porque puede ayudarlos a operar de manera más exitosa en la gráfica. Vamos a ver qué ocurre cuando los volúmenes y las rupturas o breakouts ocurren en la gráfica. El volumen puede ayudar a validar todo tipo de breakouts. ¿Qué quiere decir validar breakouts? Validar las rupturas, ya sea de un soporte, de una resistencia o de una línea de tendencia. Ahora vemos en la gráfica. Cuando el mercado se está consolidando con bajo volumen, un aumento en el volumen puede significar que se debe una ruptura. Una ruptura que ocurre cuando un volumen en aumento es una ruptura válida. Una ruptura que ocurre cuando un volumen está en aumento es una ruptura válida.
mientras que una ruptura con un volumen bajo es más probable que sea falsa. ¿Por qué? Simplemente porque la falta de volumen indica una falta de interés por parte del mercado o de comerciantes o de ballenas en ese precio. Entonces veámoslo en la gráfica cómo ocurrió y cómo lo podemos interpretar. Por ejemplo, vemos en este punto que el precio, déjenme traigo la línea, mi herramienta de dibujo. Vemos en este punto, vemos que el volumen se mantiene bajo, bajo, y en este punto vemos que el precio rompe la línea de, vemos que estaba rompiendo, se hace una sombra, voy a hacer el círculo en este punto, la sombra se da en esta zona y rompe la línea de 200 periodos, que sabemos todos es un punto importante de resistencia o de soporte, dependiendo de dónde esté el precio moviéndose. Pero vemos que esa rotura estaba seguida de un volumen extremadamente bajo, por debajo de la media, por lo que al ver el precio subir, pero un volumen por debajo de la media, nos indicaba que era una señal falsa, señores, falsa porque no estaba teniendo un volumen fuerte, y efectivamente así ocurrió. El precio no pudo romperla porque no hubo interés por parte del mercado de comprar o vender en esta zona. El interés lo vamos a ver en el volumen. El volumen nos sirve para ver el interés del mercado, y en este caso nos confirma que la ruptura no se estaba dando positiva. Una forma de interpretar cuando la ruptura sí se dio de manera positiva es cuando, por ejemplo, vemos que en este momento, si supongamos que estamos operando la ruptura del punto Fibonacci, vemos en esta vela, estábamos esperando que lo rompiera, no lo podía romper, estamos en esta zona, pero justo en esta vela el precio lo rompe, pero lo rompe con una confirmación con volumen, por lo que el precio cayó de manera no significativa, pero nos dio una confirmación de que el precio había roto por fin el punto Fibonacci y que era posible que buscara el siguiente punto Fibonacci. Si no hubiésemos tenido este aumento en el volumen, era muy posiblemente, como pasó en esta parte, que intentó romperlo, pero el volumen estaba bajo, no se había dado la confirmación. Solo hasta que el volumen aumentó de manera significativa, el precio logró romper el punto Fibonacci. Por lo que es importante tener en cuenta los volúmenes al momento de ver la ruptura. Sirve para cualquier ruptura. Por ejemplo, vemos que en este punto el precio rompe este punto Fibonacci, pero el volumen estaba bajo y no pudo mantenerlo, por lo que bajó. Mientras que cuando estaba cayendo rompió el punto Fibonacci en esta zona con un alto volumen, y nos da un indicio de que la ruptura es real, se confirma la ruptura con un alto volumen en esa zona y el precio cae. Así que, señores, es importante ver que cada ruptura, ya sea inclusive en esta zona, por ejemplo, voy a mostrar ahora cómo el volumen rompe, el precio en este punto no logra romper la zona, la línea de tendencia no logra romperse, pero en esta zona la rompe, justo en esta zona rompe, y la rompe con un alto volumen, por lo que esto es una señal confirmada de que el precio rompió una resistencia, un soporte, en este caso un soporte de la línea de tendencia, y vamos a ver cómo el precio desciende gracias a que se confirma la ruptura de este soporte en esta resistencia. En este caso también rompe el soporte del Fibonacci en esta resistencia, y en este caso también rompe el Fibonacci en este soporte, en este soporte y en este soporte. Ambos tres soportes los rompe con volúmenes fuertes, indicando que son confirmaciones de la ruptura en cada uno de estos soportes. Así que, amigos, esta es otra forma de utilizar el volumen para confirmar las rupturas, ya sea de los puntos Fibonacci, de las líneas de soporte o de resistencia, de las líneas de tendencia, ¿ok? Así que es muy importante saber cómo utilizarlo para ese tipo de análisis. Ok, amigos, esto ha sido todo por hoy con respecto a los volúmenes. En algún otro video vamos a ver algunas estrategias utilizando los volúmenes, pero utilizando este concepto de cómo utilizar los volúmenes, creo que va a ser muy fácil para nosotros ayudarnos en la gráfica y determinar si es viable o no operar una ruptura,
de soporte o resistencia, operar una ruptura de línea de tendencia, saber si, por ejemplo, se confirma un movimiento alcista, un movimiento bajista, saber si el mercado tiene interés o no en esa zona, o poder saber si esos puntos que se han generado, esos picos de alto volumen, pueden ser futuros puntos de toma de ganancia o puntos de toma o de salida de pérdidas, dado que se van a generar soportes o resistencia donde estos picos se generaron. Así que amigos, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en una nueva entrega de cursos de volumen. Hasta la próxima.